Bienvenidos, estimados alumnos del curso de Finanzas Básicas. El día de hoy vamos a tratar un caso práctico de lo que respecta al apalancamiento. Nosotros habíamos dicho que el apalancamiento viene a ser la utilización de los recursos que tiene una empresa para generar utilidades. Y también habíamos clasificado en dos tipos de apalancamiento, el operativo y el financiero. El operativo significa la utilización de los costos fijos para generar utilidades en la empresa. Y el apalancamiento financiero es la utilización de las cargas financieras también para generar utilidades. Como ustedes pueden ver en la pantalla, para hacer el análisis de apalancamiento se utiliza el estado de resultados. La parte sombreada con amarillo son las cuentas del estado de resultados para poder hacer el análisis del apalancamiento operativo. Y lo que está pintado con azul son las cuentas que se tiene que hacer para hacer el análisis del apalancamiento financiero. Entonces, si nosotros tenemos un caso donde dice, se cuenta con los siguientes resultados de una empresa: ventas 350,000, producto de 20,000 unidades de venta, costos variables por 150,000, costos fijos 83,000, intereses 4,000, impuestos 2,000, acciones preferentes, ¿no?, 200, y que producto de estas acciones los dividendos anuales son de 7,000. Asimismo, la empresa cuenta con 250 acciones comunes, ¿no?, y dice que para el próximo año aumentar las ventas en un 18%, ¿sí? Y con esos datos se va a encontrar el grado de apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento financiero, el apalancamiento total, y también nos pide un incremento del 15%. ¿Qué pasa con las utilidades antes de impuesto y las utilidades disponibles para los accionistas? Y también nos pide encontrar el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos nuestra estructura del estado de resultados y justamente está pintado con azul, se puede ver todas las cuentas para poder hacer el grado de apalancamiento operativo, ¿no? En primera instancia, según datos, dice que por ventas tenemos 20,000, ¿sí? Y producto de esas ventas de 20,000 unidades tenemos ingresos de 350,000. También tenemos costos variables por 150,000 y los costos operativos por 83,000. Entonces, con esos datos nos va a salir una utilidad antes de impuestos e intereses de 117,000. Pero también nos dice que tienen intereses por pagar. Entonces hay que restarle a esa utilidad antes de intereses e impuestos la suma de 4,000 según dato, que corresponde a intereses. Y vamos a tener una utilidad antes de impuestos de 113,000. Después hay que pagar también los impuestos, que nos indica que es 2,000. Entonces, si restamos 2,000 a los impuestos antes del pago de este impuesto, tenemos 111,000, ¿sí? Y finalmente nos dice que tenemos, ¿no?, pago de dividendos por acción, que es de 7,000. Entonces, con este pago llegaremos a una utilidad disponible para los accionistas de 104,000, ¿sí? Entonces, esos son los datos que según se puede ver en la pantalla del 2011, ¿sí? Entonces, nos dice que para el próximo año se piensa crecer en 18% las ventas. Entonces, si el 2011 se hizo 20,000 unidades, para el próximo año se prevé proyectar el 18%. Entonces, la producción en unidades va a ser 23,600, ¿sí? Entonces, producto de esos 23,600, obviamente va a cambiar lo que es el ingreso por venta. Para encontrar el ingreso por venta, yo quiero encontrar el precio de venta unitaria, que va a ser, ¿no?, del año 2011, los 350,000 entre 20,000, me va a salir, ¿no?, 17.5 como precio de venta unitaria. Y de igual manera, si quiero encontrar el costo variable unitario, el costo total del año 2011, que es 150,000 entre las cantidades producidas, que son 20,000, me va a salir 7.5, que va a ser el costo variable por unidad.
Entonces, ese costo variable por unidad y ese precio de venta unitaria voy a utilizar para multiplicarlo por las nuevas cantidades proyectadas, ¿no?, para el 2012, que es 23.600. Entonces, al multiplicar el precio de venta unitario por las cantidades producidas, me va a salir 413.000. Y de igual manera, el costo variable, voy a multiplicar el costo variable unitario por las unidades producidas para el 2012 y me va a salir 117.000. Obviamente los costos van a permanecer constantes porque son costos fijos, ¿sí? Entonces con eso mi utilidad antes de intereses e impuestos va a ser de 153.000. Entonces ya tengo los datos suficientes para obtener el grado de apalancamiento operativo, que habíamos dicho. ¿Cómo se obtiene? Para encontrar el grado de apalancamiento operativo se tiene que medir el cambio porcentual de la utilidad antes de intereses e impuestos entre el cambio porcentual en las ventas. Entonces, si yo relaciono 153.000, que es la utilidad antes de intereses e impuestos del 2012, frente a la utilidad antes de intereses e impuestos del 2011, yo obtengo un incremento del 30.77, ¿no? Entonces ese 30.77 me sirve como numerador, ¿no?, para encontrar el grado de apalancamiento operativo. Y al dividirlo entre el cambio porcentual de las ventas, que es 18%, ya hallado inicialmente, me va a salir, ¿no?, un grado de apalancamiento operativo de 1.70. Y como habíamos dicho en clase, el grado de apalancamiento operativo mayor que 1, se entiende que existe apalancamiento operativo. Y como en el caso que estamos haciendo es 1.7, nos indica si existe grado de apalancamiento operativo. ¿Qué significa? Que los costos fijos sí coberturan los niveles de incremento para generar las utilidades de la empresa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para pasar a encontrar el apalancamiento financiero, ¿no?, es la parte de las cargas financieras, ¿sí? Si nosotros partimos, por ejemplo, los intereses en el año 2011 es 4.000, los intereses en el año 2000 también va a ser 4.000, porque obviamente esos intereses ya vienen devengándose de muchos años atrás, se supone, entonces eso no varía. Entonces para el 2012 también es 4.000, ¿sí? Entonces, si a nuestras utilidades antes de intereses e impuestos le quitamos 4.000, para el 2012 vamos a tener una utilidad de 149.000, ¿no?, antes de impuesto, frente al 2011 que es 113.000. Después, se le tiene que quitar los impuestos. Como en el 2011 los impuestos eran 2.000, ¿no? Y estos impuestos, como saben, es una carga tributaria, es un porcentaje, ¿sí? Entonces habría, para calcular el impuesto del 2012, nosotros tenemos que buscar cuál es la tasa que se aplicó en el 2011. ¿Y cómo se encuentra? Simplemente relacionando lo que pagué por impuesto, que es 2.000, entre 113.000, que son los impuestos antes de impuestos, y me va a salir, ¿no?, una tasa para aplicarle el próximo año. Y aplicando esa tasa sale 2.637.17 el impuesto para el 2012, ¿sí? Entonces, si yo resto a la utilidad antes de impuesto, ¿no?, el tributo, me va a salir una utilidad después de impuesto de 146.362.83, ¿no?, que frente al año anterior era 111.000. Después me dice que tengo también dividendos que pagar, ¿no?, que es 7.000, y como en el 2011 y en el 2012 también va a ser la misma cifra, porque no se tienen más dividendos. Entonces, la utilidad disponible para el 2012 es 139.362.83 frente a 104.000, que es el 2011. Entonces, ¿para qué me sirve esa utilidad disponible para acciones comunes? Prácticamente en contabilidad se le denomina también a este rubro la utilidad neta.
y me va a servir para encontrar la unidad por acción. La unidad por acción es dividir mi utilidad neta entre el número de acciones comunes que tengo. Entonces, según dato, yo tengo 250 acciones comunes, entonces en cada año, ¿no?, de su utilidad neta voy a dividir por 250. Por decir, en el año 2011 mi utilidad neta es 104.000, dividido entre el número de acciones que tengo 250, me va a salir un cociente, ¿no?, de 416. ¿Sí? Ahora, para el año 2012, mi utilidad neta es 139.362.083 entre 250, que es mi utilidad común, me va a salir una utilidad por acción de 553.45. ¿Qué significa cada uno de estos datos? Significa la UPA, el valor de cada acción, ¿no?, que viene a ser de acuerdo a las utilidades del ejercicio de cada año. Entonces, por decir, el 2011 mi acción costó 416 y el 2012 se incrementó el valor por cada acción a 557.45. Entonces, para determinar el grado de apalancamiento operativo, yo necesito saber, según fórmula, el cambio porcentual de lupa. Entonces, de 416 a 557.45, ¿cuánto ha variado? Entonces, al hacer el análisis, hacer esa relación, ¿no?, yo encuentro que se ha incrementado el precio por acción en 34%. Entonces, ese 34% me servirá para ir como numerador a mi fórmula para encontrar el grado de apalancamiento financiero. Entonces, ese 34% lo voy a dividir entre el cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos encontrado en el análisis anterior. ¿Y cuánto es? Es 30.77. Entonces, si yo divido 34%, que es la variación de lupa, entre el 30.77, que es la variación de las utilidades antes de intereses e impuestos, encuentro un resultado de 1.10. Entonces, el grado de apalancamiento financiero es 1.10, ¿sí? Y de acuerdo a los conceptos que hemos definido en clases, ¿sí?, se indica también que para que exista grado de apalancamiento financiero, el resultado de esa división debe ser mayor que 1. Entonces, como 1.10 es mayor a 1, se indica o se interpreta que sí existe apalancamiento financiero. O sea, todas las cargas financieras están siendo canalizadas en los niveles de producción y por lo tanto se está generando mayores ingresos. Bien, ahora, como tercer punto, para analizar ya el grado de apalancamiento total, ¿no?, que nos indica la fórmula para encontrar este grado de apalancamiento total, es el cambio porcentual de lupa entre el cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos. Esos datos ya lo tenemos. Entonces, si dividimos, ¿no?, el cambio porcentual de lupa, que es 34%, dividido entre el cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos, nos va a dar el 18%, ¿sí? Entonces, podemos encontrar que existe un grado de apalancamiento total de 1.88. Y de igual manera, ¿sí?, de acuerdo a la decisión, dice que el grado de apalancamiento debe ser mayor a 1. En este caso también es mayor, 1.88 es mayor que 1. Entonces, por lo tanto, hay un apalancamiento total que se interpreta que, como todos los recursos, tantos económicos y financieros, o sea, de recursos propios como de terceros, están generando ingresos. Se está empleando correctamente en la utilización para generar mayores niveles de producción y por ende mayores utilidades, ¿sí? Entonces, de esa forma hemos desarrollado el grado de apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento financiero y el grado de apalancamiento total. Acá hay una pregunta en el ejercicio donde dice,
¿qué pasa si solamente crece o hay un incremento de las ventas en el 15%? De igual manera, como se puede ver en pantalla, se tiene la estructura con todos los costos, ¿no?, y los ingresos, y se proyecta al 15%, ¿no? Entonces, la variación porcentual del 15% para el 2012 obviamente será menor que el análisis anterior, porque el análisis anterior generaba un incremento del 18%. Pero ahí lo tenemos en la pantalla, los datos. Pero lo que nos interesa, según dato, es que nos pide cómo varía, ¿no?, las utilidades antes de impuesto. Entonces nosotros relacionamos las utilidades antes de impuestos, donde estoy marcando. Entonces ahí dice que hay una variación del 26.55, ¿no?, frente a un incremento del 18, que es 31. Entonces las utilidades antes de impuestos bajarían de 31, que es con el 18, a 26 con el 15. Entonces con ese dato se puede tomar ciertas decisiones. Ahora, de igual manera, nos dice cómo varía las utilidades, ¿no?, para los disponible para los accionistas, ¿no? O sea, nos estamos analizando lo que es la utilidad neta. Con el 18% hay un incremento de este rubro del 34%, pero cuando proyectamos a un 15% en las ventas, ¿no?, las utilidades netas disminuyen a 28%. Y también son datos fundamentales para encontrar las variaciones que puede haber en diferentes utilidades y tomar las acciones pertinentes, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿no?, nos pide cuál es el punto de equilibrio. Entonces, nosotros sabemos que para determinar el punto de equilibrio es conocer el costo fijo, y esta debe ser dividida entre el precio de venta unitaria menos el costo variable unitario. Entonces, si plasmamos en la fórmula los datos que tenemos, el costo fijo es 83,000, y que va a ser dividido entre el precio de venta unitaria, que es 17.5, menos el costo variable unitario, que es 7.5, nos va a salir que el denominador va a ser un valor de 10. Entonces, 83,000 entre 10 me va a salir 8,300. Entonces, ¿qué me indica el precio de equilibrio? Como esa fórmula es para determinar el precio de equilibrio volumen, me indica, para que la empresa no entre ni en ganancias ni en pérdidas, ¿no?, yo debo producir como mínimo 8,300 unidades de bienes, ¿sí? Ese es el análisis. También hemos visto lo que es el punto de equilibrio relacionado con las unidades monetarias, que según fórmula significa o se determina dividir los costos fijos entre 1 menos los costos variables, y esos costos variables dividirlo entre las ventas totales. Entonces, con los datos que tenemos, el costo fijo es 83,000, que va a ser dividido entre el costo variable, que es 153, o 150,000 entre 350,000. Entonces, el denominador me va a salir 0.571428,571. Entonces, al dividir los costos fijos ante ese valor, ante ese factor que he encontrado, me va a salir un dato en unidades monetarias de 145,250. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta que para no tener ganancias ni pérdidas, yo como mínimo debo encontrar como ventas 145,250 nuevos soles, ¿sí? Entonces, estimados alumnos, esta es la forma sencilla de cómo se determina los diferentes grados de apalancamiento que hemos estudiado, ¿sí? Muchas gracias, estimados participantes. Listo. Producto de 20,000 unidades de venta, costos variables por 150,000, costos fijos 83,000, intereses 4,000, impuestos 2,000, acciones preferentes, ¿no?, 200, y que producto de estas acciones los dividendos anuales son de 7,000. Asimismo, la empresa cuenta con 250 acciones comunes, ¿no?, y dice que para el próximo año aumentar las ventas en un 18%.
¿sí? Y con esos datos se va a encontrar el grado de apalancamiento operativo, ¿no? En primera instancia, según datos, dice que por ventas tenemos 20.000, ¿sí? Y producto de esas ventas de 20.000 unidades tenemos ingresos de 350.000. También tenemos costos variables por 150.000 y los costos operativos por 83.000. Entonces, con esos datos nos va a salir una utilidad antes de impuestos e intereses de 117.000. Pero también nos dice que tienen intereses por pagar. Entonces hay que restarle a esa utilidad antes de... Bienvenidos, estimados alumnos del curso de Finanzas Básicas. El día de hoy vamos a tratar un caso práctico de lo que respecta al apalancamiento. Nosotros habíamos dicho que el apalancamiento viene a ser la utilización de los recursos que tiene una empresa para generar utilidades. Y también habíamos clasificado en dos tipos de apalancamiento, el operativo y el financiero. El operativo significa la utilización de los costos fijos para generar utilidades en la empresa. Y el apalancamiento financiero es la utilización de las cargas financieras también para generar utilidades. Como ustedes pueden ver en la pantalla, para hacer el análisis de apalancamiento se utiliza el estado de resultados. La parte sombreada con amarillo son las cuentas del estado de resultados para poder hacer el análisis del apalancamiento operativo, y lo que está pintado con azul son las cuentas que se tiene que hacer para hacer el análisis del apalancamiento financiero. Entonces, si nosotros tenemos un caso donde dice se cuenta con los siguientes resultados de una empresa: ventas 350.000, el grado de apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento financiero, el apalancamiento total, y también nos pide un incremento del 15%. ¿Qué pasa con las utilidades antes de impuesto y las utilidades disponibles para los accionistas? Y también nos pide encontrar el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos nuestra estructura de el estado de resultados y justamente está pintado con azul, se puede ver todas las cuentas para poder hacer